Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6:31 a.m. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo el equipo de Noticieros Megavisión por estar, desde luego, informándonos desde muy tempranas horas de la mañana en este día, martes 6 de diciembre. Bienvenidos. Vamos esta mañana a hacer un análisis sobre los resultados que está generando y las expectativas y características que distinguen precisamente este plan control territorial, esta fase 5, y sobre todo este cerco militar que ya dio como parte de los resultados de las autoridades algunas capturas de delincuentes en el sector de Soyapango. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios el sociólogo René Martínez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ernesto, un saludo. Gracias. También quiero saludar al politólogo Óscar Martínez Peñate. Gracias por acompañarnos también. Es un placer estar aquí. Muy buenos días. Bueno, sin duda alguna, estamos viendo el tema de seguridad desde una perspectiva diferente a cómo se estaba o cómo se ha venido tratando en años anteriores. Y esto ha traído consigo hacer una valoración muy particular de aspectos trascendentales, como el tema de la utilización de un régimen de excepción, la implementación del plan control territorial y ahora este cerco militar. ¿Cuál es la lectura que desde la perspectiva de ustedes podemos apreciar esta mañana con base a esta experiencia que se está llevando a cabo en Soyapango? Bueno, desde mi perspectiva, que es desde la ciencia política, podemos decir que es la primera vez que una política pública tiene asidero en la realidad, porque las demás eran simples retóricas y no pasaba nada, es decir, al contrario, aumentaba. Ahora es completamente diferente. Este cerco que se ha hecho en Soyapango resulta ser que es de los más complejos en El Salvador, porque es uno de los municipios más poblados en el país. Lo que quiere decir que los próximos no es que serán fáciles, pero tendrán menos complejidad. También esto va a permitir que las personas que se van a mimetizar o van a tratar de alguna manera buscar subterfugios para que no sean capturados, obviamente pues van a ser tomados en cuenta para que este cerco sea más efectivo. Pero se puede analizar de diferentes puntos de vista, pero lo que me interesa en particular resaltar es que la población, al ser entrevistada por los diferentes medios de comunicación, expresan: ahora estoy en libertad. Significa literalmente que han sido rehenes por décadas, que las casas se han convertido en verdaderas prisiones para las personas honradas. Y ahora pues no solamente aquí en el área de Soyapango, sino que en El Salvador hay un fenómeno que sociológicamente se ha conocido en otras culturas cuando han estado en estas situaciones de encierro y bajo dictaduras: un destape cultural, un destape lúdico, ¿verdad? Que es lo que se está dando. Vemos, por ejemplo, expresiones culturales en Soyapango, que en medio de este cerco militar, las personas salen tranquilamente y expresan: bueno, mire, yo nunca había caminado a estas horas. Bueno, pasan videos de que dicen, ni ellos creen, ¿verdad? Es algo increíble. Ni ellos creen y toman videos de que andan caminando a la 1 de la mañana en esos lugares que no se podía entrar ya durante todo el día y toda la noche. Ahora, este cerco que se ha dado realmente es la recuperación simbólica de estos territorios, porque no solamente simbólica, sino que de forma real y contundente de la presencia del Estado en estos territorios. Porque si analizamos la simbología de los grupos terroristas, de los grafitis que hacían y también las expresiones que ellos pintaban, por ejemplo, ver, oír y callar, y ahora pues eso no es que eso desapareció ahora.
Y entonces hay que tomar en cuenta que un elemento de efectividad del Plan Control Territorial es la aprobación y el respaldo de la población, porque resulta ser que ahora tiene el acompañamiento de la población en cuanto a denuncia. Ahora la otra cuestión es que no solamente los ciudadanos de Soyapango están viendo el beneficio, sino que es a nivel nacional. Ok, veámoslo desde su perspectiva, licenciado René Martínez. Vaya, desde la perspectiva sociológica te voy a plantear qué es lo que estamos viendo. Con el Plan Control Territorial y la última fase, que es la de ya es una fase más selectiva, ¿no? Estamos viendo por un lado cómo el Estado recupera su territorio. Ese es el primer punto. El segundo punto está dándose un proceso en el cual se está construyendo gobernabilidad en el territorio. Hasta antes de estas acciones del Plan Control Territorial, la gobernabilidad, los partidos políticos la manejaban como una cuestión de componendas entre ellos. Entonces interesaba la gobernabilidad política, pero no interesaba la gobernabilidad en el territorio. Y esa gobernabilidad es la que da la gente, pues. Es el apoyo que da la gente, pero un apoyo consciente, no un apoyo por temor. Y lo otro que estamos viendo con este proceso es la construcción de un poder popular. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viendo cómo el Estado prácticamente no controlaba casi que la mayoría del territorio, y eso ponía en duda su papel como principal ente conductor y organizador de un país, ¿no? Y rector. Y rector, ¿no? Rector, entonces lo que estamos viendo es cómo se recupera ese territorio que había estado en manos de los grupos delictivos, cómo la gente empieza a ver que realmente ninguna propuesta, ningún plan de país en función de las mayorías era viable con un nivel de delincuencia como el que se tenía, y estamos viendo también cómo la gente hace suyo, y esperamos que así sea, ¿no? Que haga suyo esa defensa del territorio. Hasta antes quienes controlaban eran las pandillas, ¿no? Y aquello que empezó como mensajes de identidad o símbolos de identidad, como eran los grafitis, posteriormente se convirtieron en símbolos de amenaza, ¿no? Entonces las pandillas gobernaban prácticamente los territorios a partir de la amenaza. Hay un factor ahí que encuentra cualquiera a la hora de hacer una lectura de la experiencia que se está viviendo, y es la confianza, no solo desde el punto de vista de cómo se desplaza ahora la persona, sino que también la confianza misma para poder hablar y decir a dónde está el problema. Escuchaba al ministro, y voy a sustentar un poco mi pregunta, escuchaba al ministro de que sobre la base de tener ya una información específica para saber dónde están, hay creo que 2 brigadas especiales dentro del cerco, que son las encargadas de ya tener identificadas las áreas donde van a ir a extraer a las personas, a estos delincuentes que en su momento se han escondido. Lo expresaba recientemente en una declaración, el día de ayer, a la prensa, por cierto. Eso es la construcción de poder popular. O sea, a veces uno usa la frase poder popular y vienen a la mente otras situaciones, pero en realidad cuando usamos el concepto de poder popular, de lo que estamos hablando es cómo la persona, cómo el ciudadano defiende el territorio, construye su territorio, y en este caso se ha dado cuenta de que vivir en medio de la delincuencia no era rentable para nadie, ¿no? Nosotros venimos de una situación en la cual la gente se acostumbró a vivir con la delincuencia y posteriormente pasó a vivir de la delincuencia, ¿no? Porque, no solo porque eran obligados prácticamente por los grupos delictivos, ¿no?, a involucrarse en actividades, sino porque ese día a día en medio de la delincuencia lo vio como algo normal, y eso era un problema fundamental en este país. Hagamos cuenta de todo el dinero que la gente le entregaba a los grupos delictivos, y pensemos ahora en cómo ese dinero y cómo todas las iniciativas, pues, de emprendedurismo de la gente hoy van a tener como beneficiarios a la gente misma. Entonces, si vos te das cuenta de que estabas viviendo en una situación a la cual te habías acostumbrado, pero cuando se te quitan esa situación te das cuenta de que puede ser mejor,
Entonces, la misma gente es la que va a defender esa situación. Y no había otra forma. Pues, por eso no, habla usted de empoderamiento popular, ¿no? Por eso se habla de poder popular en el sentido de que la gente va a defender lo que se está logrando y va a denunciar a aquellos que pongan en peligro esa situación. Para las ciencias políticas, ¿son momentos cíclicos o acíclicos? Sí, se puede decir que son cíclicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en El Salvador hemos tenido largos periodos en El Salvador dictatoriales, ¿verdad? Desde, bueno, prácticamente de nuestra, entre comillas, independencia hasta la fecha. Ahora tenemos un ciclo que se va a diferenciar de los históricos, y es que es completa y absolutamente diferente, porque se está pues gobernando en función de la ciudadanía, y la ciudadanía se está empoderando, porque en todos, realmente la sociedad salvadoreña no es con las pandillas que ha sido rehén. Históricamente han vivido en sus casas, ¿verdad? Casi como en arresto domiciliario, y en estos últimos 30 años fue más acentuado. Entonces es por eso que la población en estos momentos pues se encuentra no solamente con la libertad de circulación, ya que vivían prisioneras en sus propias residencias, sino que con la libertad de expresión. Vemos ahora tranquilamente decir, bueno, que antes no podían porque no había libertad de expresión, porque ellos controlaban. Ahora, desde el punto de vista político, aquí se presenta un serio problema, ¿verdad?, para los enemigos del pueblo salvadoreño y del gobierno. Porque nosotros nos damos cuenta, si estudiamos la historia de El Salvador, que los gobiernos que han habido ya desde el primer año empiezan a tener desgaste. Y en los últimos años prácticamente el desgaste es completo, lo que quiere decir que prácticamente iban para afuera. A pesar de todo el control mediático que tenían, etcétera, y así se hacían prevalecer, ahora con la libertad de expresión que nosotros tenemos, la población realmente ese agradecimiento, ese reconocimiento de que por primera vez el ciudadano es tomado en cuenta, obviamente eso le da un respaldo al partido de gobierno, eso desde el punto de vista de las ciencias políticas, al partido del gobierno, y se fortalece el gobierno. Entonces, ¿cómo poder decir la oposición lo contrario? ¿Verdad? Realmente es estrellarse contra la pared. Es un discurso que no tiene asidero, porque la población, los primeros en defender este nuevo modelo que está dando sus primeros pasos aquí en El Salvador, es la población salvadoreña. Y lo hemos visto en las diferentes reacciones, por ejemplo, cuando, y esto es bueno mencionarlo, porque podría ser detalle o cosas sin importancia, aspectos sin importancia. Hemos visto cómo algunos youtubers a nivel internacional han tratado de desprestigiar al gobierno, ¿verdad? O a la ciudadanía, y la ciudadanía reacciona inmediatamente en defensa, cosa que no se había visto antes. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta nueva era que se inauguró en el 2019, realmente empieza con un nuevo poder, ¿verdad? Que es el cuarto poder, que es el poder de las redes sociales. Entonces resulta ser que en este plan control territorial, el celular se ha convertido en el arma de la población. A ver, hay un punto que quiero detenerme ahí cuando usted menciona, licenciado Óscar Martínez, el tema de las reacciones que en su momento surgen paralelamente a lo que se está haciendo desde la perspectiva de ese ataque frontal por parte del gobierno. Un informe de derechos humanos de organismos en su momento sostienen que el ejemplo específico del Soyapango apunta a la normalización de condiciones de restricciones de derechos humanos en las que el país ha estado sometido desde que se implementó el régimen. ¿Comparte usted esto? Es exactamente lo contrario. Este cerco se está dando precisamente para hacer prevalecer y respetar los derechos humanos, la integridad física y moral de los ciudadanos. Este cerco no es para la gente honrada, es en beneficio de la gente honrada. Entonces, va
única, por eso se llama, en la quinta fase es muy selectiva, ¿no? De extracción, es una operación quirúrgica, a ir a traer exactamente a esas personas que se encuentran escondidas. Entonces, las organizaciones de derechos humanos, ¿a dónde estuvieron cuando se asesinaron a 120,000 personas en El Salvador? Y hemos visto reacciones que habría que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la reacción del padre Tojeira, ¿verdad? En donde dice que este es un circo, ¿verdad? Ver a los militares que ahí. Circo es sinónimo de circo. Es sinónimo de circo. Lógicamente la palabra. Así es, y menciona otro con cerco, sí, etcétera, de la raíz latina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la interpretación que hace de declaraciones del padre Tojeira? Que él se sentía cómodo con el control que tenían las pandillas dentro del territorio, ¿verdad? Pero yo quisiera nada más tomarme un minuto de esto, ¿verdad? Porque es muy importante decirlo, ¿no? Que lástima que la UCA, pues, se ha convertido realmente en los voceros, ¿verdad? De terrorismo en El Salvador. Me explico, porque en el pasado, que tuvo una posición realmente admirable, admirable fue a favor de los pobres, de los oprimidos, pero hoy es al favor de la delincuencia. A ver, un poco digamos, en equilibrio, de colocar sobre la mesa ese elemento que usted sostiene y para de alguna manera asumiendo el papel del ausente, que siempre lo he dicho, y a algunos les gusta, a otros no les gusta. Ellos aducen mucho el tema de violaciones de derechos humanos en este contexto, ¿no? La detención y restricciones de personas inocentes en este caso. Y aclaran que obviamente no están en defensa, y no hablo específicamente de la UCA, sino de muchos organismos de derechos humanos que sostienen que lo que ellos cuestionan es los métodos, la forma y la falta de un protocolo que verdaderamente no viole derechos humanos de personas inocentes. Mira, quienes están atacando todo lo que se está haciendo en este momento son aquellos que no han vivido en medio de la delincuencia, pues. O sea, si para los políticos y para muchas ONGs la delincuencia no era problema porque era algo que le estaba afectando a la población. A la población de escasos recursos. Si nosotros vemos todo el control territorial que tenían las pandillas, vamos a ver que ese control territorial lo tenían en los sectores más populosos. Y si nosotros hacemos un conteo de esos 120,000 muertos, más o menos, que ha generado la delincuencia, te apuesto que casi, por no decir el 100% de esos muertos, son gente del pueblo. Entonces ahí no había problema. Ahora, venir a cuestionar en este momento de que ese tipo de medidas lesionan o vulneran los derechos humanos es no tener una lectura clara de lo que son los derechos humanos. Precisamente la existencia de la delincuencia como problema que te tenía prácticamente de rehén, como dice Oscar, en los territorios, esa era una violación a los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población, y era una violación de los derechos humanos porque estaba permitido por el Estado. Es decir, el Estado mismo permitía esa violación de los derechos humanos porque no hacía nada al respecto. Entonces, si estamos viendo capturas masivas, si estamos viendo en este momento en la fase la parte selectiva, lo que se está haciendo es defender los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población. Ahora, si estamos hablando de una estrategia que empezó porque no había otra forma de hacerlo, con capturas masivas, es evidente que el margen de error se va a aumentar el margen de error, ¿no? Sin embargo, esa era la única forma de hacer frente a este proceso. Si se hubieran seguido los mecanismos tradicionales, es decir, si no se hubiera implementado un régimen de excepción y se hubiera querido entrar a resolver el problema de la delincuencia a partir de capturas o con protocolos que estaban burocratizados, según los cálculos que se ha hecho, y sin que creciera la delincuencia, pues en este momento se hubieran necesitado más de 80 años, más de 80 años para entrarle a ese problema. Sin pretender querer ser el portavoz de la UCA, pero yo recuerdo que también fue la instancia primaria la que hace años puso el dedo o el grito en el cielo de decir que se estaba generando un problema social que comenzaba con pequeños grupos en colonias y que esto vino a desencadenar lo que ahora tenemos. Esto me lleva desde luego un poco a parafrasear el punto de que son estructuras
muy bien arraigada socialmente hablando, ¿no? Y eso demuestra Dentro. también cómo ha cambiado el discurso de la UCA. O sea, si tú revisas todas las encuestas de los últimos 20 o 30 años, cuando a la gente se le preguntaba cuál es el principal problema para usted, ni siquiera te decían que era la pobreza. O no te decían que era la desigualdad. La gente te decía, el principal problema es la delincuencia. Sí, sí. Una lectura de la UCA, cuando la UCA, digamos, estaba más cercana a los intereses populares, le puso, ciertamente, como tú dices, puso el dedo en la llaga, se dijo de que la delincuencia era un problema social. Sí. Ahora, si un problema social tú no lo resuelves, ese problema social va creciendo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es cómo ese problema social al final se convirtió en un problema criminal. Ya no era una cuestión de simple... Son estructuras bien organizadas del crimen. Hay toda una jerarquía de poder, hay mecanismos incluso de acción, incluso tuvieron la posibilidad de realizar, recuerdo yo, conferencias de prensa. Es decir, era toda una visión muy acabada de lo que era la delincuencia. Y esa delincuencia no se resolvía diciendo, mire, este es el problema, o hay que atacar el problema. El punto era que tenías que tomar una acción, y ninguno de los gobiernos anteriores tomó la acción que se debía tomar. Si esa fuera una medida equivocada, o si la gente sintiera de que tanto el plan control territorial como el mismo cerco, o los cercos que se están implementando ahorita, si la gente se sintiera vulnerada en sus derechos, te digo, la aceptación de este gobierno y particularmente el presidente Bukele hubiera caído en picada, pues. O sea, estamos hablando de un pueblo que viene de toda una guerra, que tiene pensamiento político, que sabe cómo expresar su situación, pero se ha dado cuenta en este momento de que prácticamente estaba viviendo de rehén y que se había normalizado esa situación. Entonces, ese problema social que se dejó crecer, pues tú ubicas geográficamente los puntos nodales más importantes de la delincuencia y te vas a dar cuenta que estaba en los sectores populares. A ver, licenciado Oscar Martínez, ¿qué alcances de inmediatez, frecuencia, permanencia va a tener un plan de todo esto? Ya las autoridades han anunciado que este es solo un ejemplo de los muchos que se van a llevar a cabo. Es decir, esto lleva a pensar que va a ser algo que va a ser recurrente. Esa es la palabra que quería encontrar, ¿no? Bueno. Porque, como decíamos, y es que el problema se dejó crecer a tal grado de crearse ya estructuras bien organizadas jerárquicamente, como bien lo decía el licenciado Martínez también, ¿verdad?, sobre la base de la construcción de una actividad delictiva en la que ya la población los márgenes de negocio o comerciales no los tenía en zonas que estaban asediadas por ellos. ¿Por qué? Porque todos los negocios, de hecho, creo que esa es la parte medular por la cual están apostándole también ya sobre ese, digamos, horizonte. Las autoridades lo han dicho, que van tras la desarticulación de todos los, entre comillas, negocios lícitos que aparentemente están en esa zona. Sí, una de las posiciones de los adversarios al plan de control territorial es que va a ser permanente. Bueno, y así lo han expresado, obviamente. Pero, obviamente, esto es temporal. No es necesario decir todo lo que se ha hecho porque es de sobra conocida. Lo que sí es cierto es que ahorita están desarticulados y que con esta operación realmente prácticamente se van a terminar, ¿verdad? Van a quedar algunos remanentes que imagino que son en las siguientes etapas, ¿verdad? Las 6 y las 7. Entonces, cuando se logre tener el control territorial, a ver otra vez el Estado hacer presencia a través de la institucionalidad estatal, entonces pues va a ser innecesario. La otra cuestión es que, porque nosotros nos enfocamos nada más en el plan control territorial per se, pero es que eso es la captura
¿verdad? Hay que tomar en cuenta también todas las políticas públicas que se están llevando a cabo en este momento, precisamente para crear las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para eliminar ese caldo de cultivo que crearon los gobiernos anteriores, que le dio nacimiento, ¿verdad?, a esas organizaciones criminales. Porque si este gobierno no lo hiciera, entonces estuviéramos hablando de otras organizaciones que tal vez no se llamen maras, sino que tuvieran otra denominación. Entonces, los cambios efectivos que se están dando, por ejemplo, en el sistema productivo, en el sistema agropecuario, en el sistema de educación, en el sistema de salud, en el apoyo a la micro y mediana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego la educación gratuita, bueno, todo lo que se ha hecho es para garantizar y crear las condiciones que la población se enfoque en cosas positivas, ¿verdad?, y de provecho para sus familias y la sociedad. Ok, voy a hacer una pausa, le doy la palabra, sé que me la está para complementar esta parte. Sí. Voy a hacer una pausa, regresamos con más, son las 6:57. Gracias por estar con nosotros y vamos a tomar en consideración también los mensajes que nos está haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando esta mañana con el sociólogo René Martínez y también con el politólogo Óscar Martínez Peñate. Con ambos estamos haciendo una lectura evaluativa sobre lo que está sucediendo en el contexto de la política de seguridad que tiene el gobierno y tomando como punto de referencia esta fase 5 del Plan Control Territorial denominada extracción, y que ha puesto de manifiesto un segundo ejercicio en el control y el combate frontal contra la delincuencia, este cerco militar en Soyapango que aún se mantiene. A ver, había que darle la palabra, licenciado Martínez. Mira, la premisa de la que vamos a partir es que con los resultados que está dando el Plan Control Territorial, nos damos cuenta de que ningún plan de nación era viable o es viable con la delincuencia. No es viable en términos políticos, no es viable en términos sociales y no es viable en términos económicos tampoco. Ahora, ¿por qué los gobiernos anteriores no se preocuparon de eso? Porque hicieron de los grupos delictivos prácticamente sus bases electorales y los convirtieron en la parte oscura del Estado. Es decir, estaban cogobernando con ellos. Ahora, muchos hablan, y aquí, digamos, muchas organizaciones de derechos humanos e inclusive otras instancias que son contrarias al gobierno, te hablan de que lo que hay que hacer es inversión social, en lugar de aplicar medidas como esta, ¿no? Y esa o es una lectura muy equivocada o es una lectura perversa, pues, porque si tú tienes un problema de la magnitud en la que lo teníamos nosotros acá de la delincuencia, tú no vas a resolver primero las causas del problema, sino que vas a resolver primero el problema. Ninguna inversión social que vos hicieras sin resolver el problema iba a tener sus frutos. Entonces, resolver las causas del problema o resolver el problema, tenías que resolver primero el problema. Eso es lo que está haciendo el Plan Control Territorial. A la par de eso, vas a hacer inversión social, inversión en educación, en salud, en deporte, porque entonces sí va a funcionar. Ayer lo decíamos en el programa de Radio Fuego, en el programa de análisis político que coordina este servidor. Decía una de las panelistas, el problema, Ernesto, la pregunta es precisamente bajo el énfasis que usted está planteando. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es la siguiente etapa? Si el Estado va a regresar a estos lugares, a ofrecer lo que usted decía, seguridad, no solo porque desde el punto de vista ya está hecho, sino que también a generar las oportunidades para no caer en el planteamiento que yo le hacía la pregunta al licenciado Martínez Peñate, que es el tema de si esto es cíclico o es acíclico. Es decir, porque si el día de mañana esto se deja solo, vuelve de nuevo. Los problemas sociales están a la orden del día, ¿no? Y ahí vamos a la otra situación, ¿no? ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo necesario para entrar a la fase estratégica de este problema. ¿Cuál es la fase estratégica? Que no se vuelva a dar.
Ahorita que sea sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, se está resolviendo el problema. Si tú solo resuelves el problema y no entras con inversión a la par, entonces las causas del problema, que son la desigualdad, la exclusión, etcétera, van a hacer florecer de nuevo, ¿no? Obviamente no se le está apostando a eso. Se le está apostando a resolver el problema y a que este problema no resurja, porque no tendría ningún sentido hacer toda esta movilización de recursos que se está haciendo y movilización política también y cultural que se está haciendo si tú dejas de nuevo los territorios prácticamente desamparados, ¿no? ¿Pero qué significa desamparados? Significa no tener presencia militar, sino que desamparado significa no tener la inversión en esos territorios. Pero si tú resuelves el problema y haces la inversión en educación, en salud, en deporte, en esos lugares, estás garantizando que ese problema no se vuelva a dar, o al menos no se vuelva a dar en la magnitud escandalosa en la que estábamos, ¿no? Cuando estábamos en guerra, todo el mundo decía de que había que resolver ese problema. La guerra provocó alrededor de 80,000 muertos y 7,000 desaparecidos. Esta guerra social, impulsada, digamos, a partir de los grupos delictivos, a partir de las pandillas, esta guerra ha generado más de 120,000 muertos y no sabemos cuántos miles de desaparecidos. Entonces es obvio que tenías que resolver este problema. Y eso es lo que se está haciendo, ¿va? Resolver el problema y hay que después entrarle casi a la par a las causas del problema. Ese es el punto. Si tú solo inviertes, si vos vas y haces una inversión en un lugar, por ejemplo, que es controlado por las pandillas, si tú haces una inversión social ahí, esa inversión social se convierte en recurso de las pandillas. Entonces tenés que sacar a estos grupos delictivos del lugar para que la inversión social que hagas en una comunidad le llegue realmente, los beneficios le lleguen a las personas. Aquí hay un actor bien importante que también no puede soslayarse a la hora de ver la importancia que juegan en mantener vigente esta situación, que es el rol de la escuela, la familia como tal, ¿no? La escuela, que es el primer quizás hogar que tiene el joven, la iglesia y por supuesto también el tema principal, los gobiernos municipales. Sí, bueno, mira, aquí la inversión no solamente tiene que ser focalizada, si es que las pandillas controlaban prácticamente casi todo el territorio salvadoreño. Según, me gusta repetirlo, lo que dijo el señor presidente Nayib Bukele, el 80%. O sea que la política pública tiene que ser nacional para que en ningún rincón de este país se vuelva a dar esta situación. Entonces, a mí me parece que lo que se está haciendo pues son actos de forma o acciones de forma simultánea. Es decir, que a la par que se está dando esto, se tiene que estar garantizando automáticamente o de forma inmediata, ¿verdad? Tratar de eliminar las causas para que el fenómeno vuelva a aparecer. Ahora, otro elemento importante que creo que es ver un poco el tema de la cooperación alrededor de los partidos políticos. Una declaración hecha por una de las diputadas en la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso, que lo publica el periódico El Diario de Hoy este día, dice, al consultársele precisamente sobre el cerco militar, dice que se está militarizando cada vez más la seguridad ciudadana. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué rol debe de jugar, a criterio de ustedes también, el tema de la oposición política? ¿Será que, como decía recientemente un abogado, también creo que fue conductor de un programa de televisión, decía, a mí me parece que el tema está entrando, el tema de la seguridad está entrando de nuevo a un juego, al juego electoral, ¿no? ¿Será esto electoralmente hablando para calificarlo así? No, a ver, ¿cuál es la lectura que usted hace de dos escenarios, ¿no? La lectura es que la seguridad ciudadana es algo no solo estratégico para el desarrollo nacional, sino que también es un deber del Estado y es un derecho de los ciudadanos. O sea, acá tú no puedes decir que se está militarizando la sociedad
porque estás enfrentando el problema de esa forma, pues. O sea, no había otra manera de resolver este problema. Ahora, ese es el único discurso que le queda a la oposición política, y esa sí está pensando en términos electorales. El problema fundamental de esa oposición es que se está oponiendo a medidas que van en beneficio de la población. El régimen de excepción va a terminar en algún momento, pero ese algún momento tiene que ser cuando se tenga la certeza de que el problema no va a florecer. Y entonces allá no va a tener otro discurso, pues ya no va a haber otro discurso de parte de la oposición política. Así es que cada vez que abren la boca quedan en evidencia de que no les interesa la ciudadanía. Si tú estuviste, en el caso de Arena, que estuvo 20 años en el poder, si Arena tuvo como director de la Policía Nacional Civil a una persona que era dueña de agencias privadas de seguridad. Entonces es absurdo que tú pongas a alguien que vive de la delincuencia, que lo pongas al frente de la Policía Nacional. Es evidente que no va a resolver el problema. Y era evidente en ese entonces también que había una relación directa entre delincuencia y agencias de seguridad. Si tú llegabas, había colonias en las cuales no había seguridad privada. De repente se desataba una ola de asaltos y de robos en las casas, y de casualidad llegaba una agencia de seguridad a ofrecerte los servicios. O sea, había una componenda clara, pues, en eso. A ver, a eso se suma, por ejemplo, el caso de Celia Medrano también. Voy a ocupar algunos argumentos para colocar un poco en balance el análisis que estamos haciendo, al sostener que detrás de todo esto dice, y llama la atención, que la zona donde se ha desplegado con fuerza altamente publicitaria este operativo militar haya sido mencionado hace poco tiempo por el mismo aparato propagandístico como ahora el lugar más seguro del mundo. ¿Cómo se explica entonces que sea esta misma zona la escogida para este tipo de montaje? Dice una especialista en derechos humanos. Nosotros sabemos que los salvadoreños, que Soyapango prácticamente se había convertido en la capital de los mareros aquí en El Salvador, y que la población de Soyapango estuvo estigmatizada. Es decir, a la hora de buscar trabajos, alguien ponía que era Soyapango y automáticamente quedaba eliminado. Y ahora diciendo esto, que es uno de los países que se encuentran en riesgo por la situación que se está dando, pues realmente eso va en contra de lo que realmente está sucediendo. Porque una cosa es el discurso que esta señora de derechos humanos, ¿verdad?, que es una ONG, por cierto, y la otra señora que es de la fracción diputada, ¿verdad? Entonces realmente choca contra la realidad, porque vemos que organismos internacionales de turismo están recomendando a El Salvador para el 2023 como un lugar de visita. Estamos entre los 10 países del top mundial que vamos a ser visitados. Entonces realmente es intrascendente. Y estas personas forman de parte de la oposición y como dijo pues el señor presidente, ellos siempre son el pelo de la sopa, siempre van a estar en contra, pero lo que hacen es evidenciarse, es decir, porque realmente no están, ellos realmente no están en contra del control pan territorial, sino que están en contra de todo lo que implica realmente todo este conjunto de políticas públicas que están beneficiando a El Salvador, a la ciudadanía salvadoreña. Entonces siempre van a encontrar el pero y siempre eso tiene un efecto boomerang para ellos, como lo tuvo en el pasado, ¿verdad? La posición que tuvieron estos partidos tradicionales y que ahora pues se quedan en residuo, y obviamente pues de los cálculos políticos es que lo más fuerte probable es que desaparezcan en las próximas elecciones. A ver, tengo una pregunta acá que dice, Ernesto, pregúntale a tus invitados, ¿cuál debe de ser entonces la parte siguiente después que se tenga el despliegue de estos soldados en el sector de Soyapango? Porque Soyapango, para nadie es un secreto saber que en la parte interna, en el interior de sus colonias, existen todavía. La población denuncia, así es, pero ¿qué es lo que viene por delante? ¿Qué va a pasar si estamos hablando de 262 municipios? Bien, porque tú mencionabas el tema de los gobiernos municipales, que era el punto que yo decía. Los gobiernos municipales van a jugar un papel bien importante. Creo que le hice la pregunta a usted en el análisis. Claro que sí.
Claro que sí, porque porque es el que está más cerca, es el gobierno que está más cerca. Claro, es el que está en contacto y que sabe las necesidades y que también conoce la población. Entonces ellos obviamente van a jugar un papel sumamente importante en el control territorial, es decir, en compañía y en coordinación, ¿verdad? Y esa articulación que se ha producido en este gobierno, que ha sido fantástica y maravillosa, ¿verdad? En esta nueva era que estamos viviendo, de la institucionalidad del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales. Entonces, y no hay que olvidar que un aspecto muy fundamental de los municipios, que es a través de esta coordinación que se ha creado, es que le va a dar mayor efectividad a este plan control territorial. Para decirlo en 2 palabras, ¿qué es lo que viene? Tiene que venir el desarrollo local. Esa va a ser la única estrategia que permita que los resultados positivos que se están dando en este momento se conviertan en una transformación social en realidad. Voy a hacerles la última pregunta en el análisis muy bien colocado a partir de la investidura que ustedes manejan profesionalmente como sociólogo o como politólogo. Estados Unidos siempre le preocupó y vio como un problema de seguridad nacional el tema de las pandillas. ¿Qué estarán pensando Estados Unidos frente a este tema? Es que en efecto es considerado como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos, las pandillas. ¿Por qué? Porque no solo producen emigración, ¿verdad? La emigración es un problema de seguridad nacional también por los Estados Unidos, o sea, sí es considerado, sino que el problema que tienen es la proliferación de las pandillas en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, en Los Ángeles que hay un control prácticamente de las pandillas, ¿verdad? Al principio había cierta renuencia en reconocer este plan control territorial, pero hoy estamos viendo que la posición de los Estados Unidos ha cambiado precisamente por el éxito que se ha logrado, a tal grado pues que se han invitado, ¿verdad?, a autoridades de El Salvador a que den cátedra de cómo tratar este fenómeno de las pandillas. ¿Sí? Y es que es un problema de... Cuando llega a la magnitud en la que lo teníamos nosotros, es un problema de seguridad nacional, no solo para nuestro país, sino que era un problema de seguridad nacional también para los Estados Unidos y para la región centroamericana. ¿Qué significa esto? Significa que si queremos construir una opción distinta de sociedad, esta resolución del problema de la delincuencia tiene que ser replicada también en Honduras, en Guatemala, por mencionarte los países más cercanos, en México mismo. Bueno, lo está emulando casi Honduras, ¿no? Sí. Lo está emulando Honduras. Obviamente tiene condiciones legislativas diferentes a las que tiene nosotros, la presidenta. Pero los resultados que se están viendo en el país van a servir de incentivo también para que estos países hermanos también resuelvan el problema. Si lo que quisiéramos es tener toda una región centroamericana libre de delincuencia y que México estuviera libre de delincuencia también. Y entonces ahí se convierte en problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, no solo por el hecho de la existencia de las pandillas en esa magnitud, sino también se convierte en un problema de seguridad nacional porque estos países van a aprender, o estamos aprendiendo, que se puede construir una sociedad distinta al margen mismo de los Estados Unidos. Ok, se ha volcado mucho el número de turistas hoy para esta época y muchos expresan, veíamos ahí en los informes noticiosos, de tener una opinión bastante positiva con cuanto a la seguridad en el país. El tiempo se me fue, quiero agradecerles a los dos que nos hayan acompañado esta mañana. Es para nosotros también importante conocer desde el ángulo, como lo hemos planteado este día, estos temas que están vigentes en la palestra. Gracias, licenciado, por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Gracias también a usted. Muchas gracias, fue un placer estar aquí contigo. Le agradezco. Vamos a la pausa y vamos a complementar este análisis de martes de seguridad, como siempre, con el ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Esto será en cuestión de segundos. Acompáñeme, voy a la pausa y regreso con él. Diálogo con Ernesto López. Gracias, son las 7:22. Gracias por estar y continuar con nuestra programación, con nuestra señal, a nuestros buenos amigos
que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo muy cordial. Doy la más cordial bienvenida al vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa, esta mañana con nosotros, con quien vamos a hablar también pormenores acerca de todo ese despliegue de seguridad que se ha hecho con este cerco militar en Soyapango. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. Nuevamente estamos acá para compartir, para explicarles qué es lo que estamos haciendo en la quinta fase en el municipio de Soyapango. Ministro, ¿qué características distinguen este cerco militar con relación, digamos, a la primera experiencia que se llevó a cabo en el sector acá de la Libertad, en Comasagua particularmente, ¿no? Bueno, primero que es un área geográfica diferente. Allá era un poco más rural porque no el centro de la población es mucho más pequeño que Soyapango. Soyapango es el municipio con mayor población de acá de San Salvador, de la capital. Eso hay una gran diferencia, comenzando por eso. Luego, nosotros con la experiencia que tuvimos en Comasagua, la hemos capitalizado para mejorar la forma de operar ya acá en este municipio. Por ejemplo, la cantidad de información de todos los delincuentes que ya tiene registrados, fichados la Policía Nacional Civil, ahora se pone a disposición directa de la Fuerza Armada para que también la Fuerza Armada aproveche su capacidad de ir a extraer a los delincuentes de cada uno de los lugares donde se encuentran. Otra diferencia es que por la cantidad de población, por la actividad también que tiene ese municipio, bueno, ahí se mencionan que son 300,000 habitantes, pero nosotros hemos visto con otros datos que llega casi al 500,000 de habitantes, andan por 400 y algo. Pero no solamente son los habitantes del municipio, sino que durante el día hay otra actividad de las personas que llegan a trabajar al lugar, que salen a trabajar, más la parte industrial que tiene. Todo eso obviamente hace que las operaciones que se tengan que realizar ahí sean de diferente manera. Por esa razón es que la cantidad de efectivos, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, es diferente a la que utilizamos en el municipio de Comasagua. Luego viene la forma en que vamos a realizar esta operación. Primero decirle que conformamos nosotros nuestra organización de la fuerza en nuestra doctrina militar, logramos conformar una unidad que se denomina división, una división de ejército. Una división está conformada por 2 o más brigadas. En este caso, nosotros tenemos en el Teatro de Operaciones, así se llama, el Teatro de Operaciones Soyapango, dividido en 3 zonas de operaciones. Una zona de operaciones Alfa, la Bravo y la Charlie, que son, una es la parte norte del municipio, la otra la parte central y la otra la parte sur. En cada una de esas zonas de operaciones hay una brigada trabajando. O sea, existe una muy buena planificación previa. Claro. Y sobre todo una identificación clara a dónde ir a extraer a esos delincuentes. Exacto. Preguntaba a alguien allá, y en honor un poco en el equilibrio de las reacciones, decían, bueno, y si se sabía dónde estaban, ¿por qué sin necesidad de hacer cerco militar, por qué no los iban a traer? Preguntaba alguien de la oposición. Claro, nosotros estuvimos trabajando desde que se inició el Plan Control Territorial, diferentes fases. Cada vez que nosotros hacemos una nueva fase, hay una preparación para esa fase. Solo comencemos por recordar algo de las últimas 2 fases. Recordémonos cuando el 17 de julio del año 2021 el señor presidente lanzó la fase 4, que era la incursión, y también ordenó ir duplicando los efectivos de la Fuerza Armada. Porque ahí comenzábamos a hacer
una preparación para la siguiente fase. Y esa fase requiere de mayor cantidad de efectivos. Para hacerla exitosa, como se está haciendo en este momento, se requería haber generado condiciones previas. Cuando las personas que le hacen ese comentario, para contestarles, le puedo decir que en las fases anteriores generamos condiciones necesarias para esta quinta fase. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en las fases anteriores, con el régimen de excepción, llegamos a sacar de esos lugares los pandilleros que se encontraban de manera masiva y que, como ellos habían estado empoderados, ellos tenían control de territorios, entonces ellos no se escondían y andaban actuando de manera más libre en esos sectores. Cuando comenzamos con la fase anterior, que comenzamos a sacarlos, pues de repente desaparecieron. Y al desaparecer, ya las operaciones que había que hacer allí ya son diferentes, ya requieren otros componentes. Ejemplo, ¿por qué si sabíamos que están en esos lugares no llegábamos solo a sacarlos? Sin necesidad de ser militar, decía parte de la, digamos, de la oposición. Claro, porque las condiciones para hacer eso, si no se tienen las características de una división territorial como la que hemos hecho, es imposible. ¿Por qué? Porque estábamos jugando al gato y al ratón. O sea, nosotros llegábamos al lugar a buscarlo, se movía de ese lugar hacia otro lugar con cierta libertad, y entonces íbamos a estar jugando, íbamos a estar haciendo lo que hicieron los gobiernos anteriores, que pasaron 30 años. Ahora se cerca y de ahí no sale nadie. Claro, porque esa división territorial que yo le he mencionado no les deja libertad de acción, y cuando ellos se mueven de un lugar a otro, en el otro lugar también ya tenemos cercado, y obviamente eso es lo que está permitiendo la extracción. ¿Y la extracción de quién? De esos que ya es más difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque los que se encontraban, como ya que tenían hasta marcados sus territorios y todas las letanías que ponían, Vero Iricayar, MS y todo lo que tenían, eso prácticamente ha ido desapareciendo. Ahora ya no es tan fácil encontrar, ahora el pandillero ya no se vanagloria de mostrar sus tatuajes y decir, este es mi sector, de aquí para acá nadie pasa. Entonces, ahora ya es más difícil, ahora es más puntual, ahora necesita usted de la información que tiene la policía y también de las capacidades que tiene la Fuerza Armada de concentrar 8.500 hombres real, y la policía concentrar 1.500 más para hacer 10.000 efectivos trabajando en ese sector sin descuidar el resto del territorio. ¿Por qué? Porque a estas alturas hemos generado condiciones en el resto del territorio que nos permitan concentrar en este punto, hacer el principio de masa en este punto que es Soyapango. Ministro, y el objetivo de lograr las capturas teniendo esta planificación y esta identificación, ¿el objetivo se ha logrado? ¿Cuánto es el resultado de capturas? Bueno, ayer llevábamos 140, ahora, bueno, hasta el día de ayer, ya en la noche a las 20 horas, llevábamos 185 pandilleros capturados, y ahora van más a este momento, pero nosotros tenemos tiempos en los cuales los vamos contabilizando. Y efectivamente ha sido positivo, porque ya no la cantidad de gente que anda suelta y las características de los que están sueltos ya no es similar a la que estaban cuando comenzamos. Recordemos, llevábamos más de 58,000 en los primeros días ya llegamos a 59,000 en los primeros días del régimen de excepción. Recuérdense que habían días que capturábamos hasta 1,000 pandilleros diarios, o sea, diarios 1,000 pandilleros. ¿Por qué? Porque todos estaban sueltos. Entonces ahora obviamente ya no hay 50,000 que capturar, ya hay menos que capturar y ya son más puntuales. Y así, en la medida que la quinta fase se vaya desarrollando, van a ir siendo menos los que se van a ir capturando en los últimos días de esta fase. Van a llegar al momento en que ya no vamos a capturar ningún pandillero, porque ya no va a haber ningún pandillero en las calles. Eso es lo que hay que entender. Pero lo que es importante y ha quedado demostrado con resultados es la planificación que está dentro del Plan Control Territorial.
Yo le estaba explicando la división territorial que tenemos en el municipio de Soyapango. Tenemos 3 brigadas. La primera brigada, la brigada que está trabajando en el sector Alfa, el sector norte, tiene 7 batallones. 7 batallones, está trabajando ahí con 7 batallones, con más de 3.000 efectivos. La segunda brigada, que está en el sector central o el sector Bravo, tiene 6 batallones. Y la tercera brigada, el sector Charlie, tiene 6 batallones también. Son 19 batallones. Es una declaración de guerra completa contra la delincuencia. Claro, pero son operaciones con características diferentes a una guerra convencional, claro, y a una guerra de guerrillas también. Que yo le digo, son para, y ni lo dudo que nos van a llamar a que demos conferencias o hagamos clases en otros países, porque son unas operaciones exitosas, son operaciones en las cuales, si usted ve también, la cantidad de daño o el daño colateral es mínimo, es extremadamente bajo para el éxito que se tiene contra un grupo terrorista. Y aquí dejémonos de paños tibios. Veamos cuántas muertes han causado las pandillas, más de 120,000 personas que han sido asesinadas. O sea, no es una organización terrorista sencilla con la que nos hemos enfrentado. Y la forma en que la hemos enfrentado, con el conocimiento, con la experiencia que tienen los miembros de la Policía Nacional Civil, el director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Justicia, es un abogado que también tiene experiencia como fiscal, y la experiencia que nosotros también como militares tenemos, que la hemos logrado juntar por primera vez y ponerla a disposición para lograr estos objetivos. Y lo más importante es ese liderazgo y esa determinación del señor presidente de la República de tomar estas decisiones que usted ve las reacciones de la oposición, tratan de internacionalmente desprestigiar y no le importa a él eso, porque sabe que usted decía que no hay complicaciones para la población honrada, ¿no? Claro que no. Y le estoy diciendo que ahora, en esta fase, todavía el margen de error es menos. Ok. Voy a hacer una pausa, ministro. Usted decía también en unas declaraciones hechas que en su momento les está llegando información de otros municipios para que la población, pidiendo a la población la presencia de ustedes por la presencia también de supuestos pandilleros que se están desplazando a estos lugares, ¿no? De hecho, circuló un audio donde veíamos ahí pues información que se estaban moviendo tras este cerco militar en Soyapango. Hablemos de esto cuando regresemos. Voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:38, gracias. 7:36, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa. Ministro, le decía de que había en una de las declaraciones que usted daba a los medios de comunicación, hacía la siguiente reflexión sobre el tema de la solicitud que estaban haciendo algunas llamadas que recibían de otros municipios. Primero, denunciando de que se están yendo o desplazando a esos lugares a esconderse los delincuentes, y ahí es digamos la petición para poder desplazarse a esta zona, ¿cierto? ¿Esto? Sí, efectivamente hay denuncias y eso solo nos indica que es necesario continuar con el régimen de excepción y también obviamente se irá realizando estos cercos en otros municipios después que vayamos dejando ya libres de pandilleros, en el caso inicial como el municipio de Soyapango. Lo que pasa es que nosotros también, cuando hicimos este plan, aquí también ya tenemos la experiencia de Comasagua. En Comasagua estábamos operando en el municipio de Comasagua, pero junto con la policía en los municipios aledaños también teníamos unidades que estuvimos actuando cuando era necesario. Lo mismo hemos hecho acá. Acá establecimos el cerco
junto con policía, comenzamos a ver que podrían pasar estos fenómenos, o que tal vez no lograran salir del municipio, pero que los pandilleros que están en otros municipios continuaran haciendo sus maldades. Entonces, tener la capacidad para poder actuar y neutralizarlos. Entonces, en este caso, tenemos unidades tanto como ya preposicionadas en los otros municipios, pero también tenemos unidades de reacción que están específicamente para eso, para ya llegar específicamente a un lugar que nos hayan dicho que se encuentran. Y les digo a la población que nos ha estado dando información, que nos ha estado escribiendo en redes sociales, hemos estado yendo a verificar la información. En algunas ocasiones sí hemos encontrado a los delincuentes y en otras ocasiones no, pero eso no significa que... Y no en casa, a lo mejor en tuberías, como veíamos a unos que estaban... Efectivamente. Vimos también a un pastor de una iglesia, lo más reciente. Entonces. Sí, en el caso del pandillero ese que es corredor de Clica, el Chucky, criminal mafioso. Imagínense cuál era su alias. Bueno, él efectivamente, él estaba dentro del cerco, porque estaba en las Margaritas. Y la población misma nos decía que estaba en ese lugar y que salía a comprar comida. La población fue la misma que por tiempo tal vez lo protegió por el mismo temor. Hoy ya se dio cuenta la población que en verdad ya no tienen ellos el poder ni la capacidad de hacerle daño. Y aquel que actúe en contra de la población, de manera inmediata están actuando las autoridades. Hemos visto cómo en los últimos meses, cuando incluso han sido por hechos no relacionados a las pandillas, sino que por la delincuencia común, por la intolerancia, que en 72 horas máximo la policía ya ha ubicado a esas personas, es decir, que ya nadie está quedando impune. Entonces, en ese caso, pues se nos dio la información, se fue al lugar y efectivamente allí fue encontrado este pandillero, el cual manifestaba, y estos son los mensajes a la población, que su clica prácticamente estaba ya desintegrada, ya le habíamos capturado casi a todos los integrantes. Eso es lo que él decía. ¿Hablan ellos? Lo que pasa es que... ¿Qué expresan ellos? Lo que pasa es que... Cuando se capturan. No, o sea, son diferentes. Lo que pasa es que yo me puse a conversar con él al verlo en las condiciones en las que están. Porque tratando de... ¿Y cómo fue esa conversación? Pues, llegamos allí cuando fue ubicado y se le preguntaba información, ¿no? de los demás. Y se le dice que nada de lo que está conversando ahí es válido judicialmente hablando, porque eso solo es una conversación de ver qué es lo que ellos piensan. Entonces él mencionaba que una cosa importante, que para que entienda la oposición y la gente que cree que esto ya no es necesario, él me decía, yo le preguntaba, bueno, si ya no tenés más de tu clica, ¿sabes por qué seguir en esto? Es que el cargo, el grado que yo tengo, no lo puedo renunciar. Es decir, que es mentira que va a renunciar a lo que él es, aunque ya no haya nadie, según su mente. Entonces no puede renunciar a eso. Entonces la gente aquella que cree que fue pandillero y que ahora ya se convirtió, lo dice un miembro de la pandilla con jerarquía. No lo estoy diciendo yo, le estoy transmitiendo lo que él me expresaba. Y también le hacía yo una pregunta, que si vale la pena estar así como él estaba. Y yo le decía, vamos a ver dónde es que estaba. No vaya, me decía, porque ahí donde yo estaba, ahí pasan las heces, las aguas sucias. Y entonces, ¿dónde estarán tus jefes? O sea, tus jefes de seguro que no viven como él. Pero de todo esto, lo que se logra rescatar es que los delincuentes, pandilleros, no van a renunciar a eso. Es más, también hace 2 semanas se fue a verificar una información que dio la población de una persona que se había ahorcado. Y entonces esta persona que se ahorcó era pandillero
y dejó un papel escrito donde decía que él prefería ahorcarse porque él era pandillero. O sea, y él prefería ahorcarse porque no quería generarle más problemas a su familia. Pero entonces nosotros que analizamos la situación y para hacer nuestros planes, más las agresiones ilegítimas que tenemos, estamos convencidos que ellos no van a renunciar a eso. Ellos se van a preferir morir o lo que pase. Inmolar y para... Exactamente. Entonces, ante esa amenaza, ante esa situación, nosotros estamos en la obligación de proteger a la población. Por esa razón es que el señor presidente ordena conformar esta unidad y elige el municipio con las características necesarias para iniciar esta quinta fase e irle llevando esa tranquilidad a la población. ¿Y cuáles son los efectos que se están generando ya? Fíjese que a pesar de haber sido exitoso todo lo que hemos hecho hacia atrás, veamos los meses en temas de seguridad exitosos. Julio había sido el mejor mes, con 20 días sin homicidios. Parece que eran 17 homicidios que se habían registrado, el mejor mes. Llegamos a noviembre, que se ha convertido en el mes más seguro, 14 homicidios, apenas 14 homicidios, menos de los que se daban en un día. Se ha logrado reducir considerablemente. Y 19 días con 0 homicidios. Pero ¿qué le quiero decir? Que el hecho de que los homicidios hayan disminuido, que tengamos varios días con 0 homicidios, no quería decir que la población ya estuviera libre de las maras y pandillas. ¿Por qué? Le voy a poner el ejemplo. Ok, le voy a hacer esa pregunta perdón que lo interrumpa, le voy a hacer esa pregunta porque lo acaba de decir que esté libre de pandillas. ¿Hay más todavía? Claro, ¿Falta más? Claro que sí. ¿Cuánto falta más por recorrer? Va dependiendo de varios factores, ¿no? Ok, ¿me los explica cuando me va después de la pausa, claro, para que lo hablemos? A la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos, ministro, para seguir conociendo las características que distinguen toda esta proyección basada en esta quinta fase del Plan Control Territorial denominada extracción. Y yo le dejé planteada la pregunta, ¿cuáles son los factores que determinan el poder lograr en un corto o mediano plazo lo que usted decía? Es decir, ¿hay todavía entonces delincuentes en las calles? Sí, ¿Cuánto falta, le decía? Sí hay, mire, y el plan, ¿no? El plan de seguridad del señor presidente de la República es un plan flexible con todas las características necesarias para lograr el objetivo que tenemos, que es ya que desaparezcan del Salvador, El Salvador libre de maras y pandillas. Entonces nosotros cada vez que hacemos algo, por eso también esto todavía viene a reforzar la respuesta que le da al principio, cada vez que hacemos algo, estamos pensando también adelante qué va a pasar y también qué va a pasar después. Sí. Y por esa razón es que al estar ya preparados, debidamente preparados, es que lo lanzamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En la medida también que la población está viendo estos resultados y en la medida que la población se involucre ayudándonos a denunciar, en esa medida también es más rápido lo que nosotros vamos haciendo. Porque obviamente no es lo mismo estar en Soyapango, en Las Margaritas, en un lugar donde la gente protegiera a los delincuentes y no diga nada y los proteja, a estar ahí mismo cuando la población colabora y nos dice. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido actuar. Esa es una de las cosas que van a tener una influencia grande en la celeridad en la que nosotros también vayamos operando. Voy a serle específico en el caso de la pregunta. Soyapango, por ejemplo, todavía hay. Claro. Claro, sí, ahí... Falta todavía que extraer de ahí. Sí, claro que falta. Si allí en Soyapango nosotros... Ya no le puedo explicar, pero nosotros tenemos esa división territorial, tenemos zonas de operaciones, que son 3 grandes. Sí. En cada una de esas zonas de operaciones hay zonas de combate, que ya son los batallones, le dan el sector responsabilidad de los batallones. Y ahí hay zonas de acción táctica, que son ya más pequeñas. En cada una de esas divisiones que hemos hecho, de todo el municipio,
la hemos dividido en partes pequeñas, en todo, completo, no solamente en un sector, simultáneamente. En todo ese municipio hay 40 puntos de extracción, que son 40 lugares donde está más concentración. Exactamente. Entonces allí la situación es diferente. ¿Y qué es lo que va pasando en cada uno de esos puntos de extracción que nosotros tenemos? Toda la información de la policía, que nos dicen quiénes son, dónde según esa ficha viven, y vamos a ese lugar y vamos viendo y vamos descontando de esa lista, de la cantidad que tenemos, vamos descontando los que van ya siendo ubicados. Entonces eso nos va a ir diciendo qué tanto van faltando, por un lado. Por otro, hay otros que no están fichados, pero que son pandilleros. ¿Y por qué son pandilleros? Porque están tatuados, porque se les encuentra información que es relacionada con maras y pandillas. Entonces esos se van sumando a lo que ya tenemos. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos viendo que si ya estamos sacando de determinado lugar los delincuentes. Y en estas operaciones que estamos haciendo, por las características, por la organización que tenemos, están permitiendo que vayan siendo ubicados otros que no estaban fichados. Y lo más importante es que se está realizando de tal manera que la población honrada continúa haciendo sus actividades de manera normal. O sea, usted decía que hay cero claro, error. El margen de error en esto es cero, bien mínimo. A diferencia de lo que la oposición en su momento. Claro, y yo creo que ayer habrá sido un día de mucha decepción para la oposición, o sea, un día frustrante, porque me imagino que esperaban tráfico, obstaculización de las actividades de la población, para aprovechar eso y decir, ya ven, miren, han militarizado, lo cual no es así. O no dejan salir a nadie. La verdad es que la circulación fue normal. Por esa razón también viene a reforzar otra de las preguntas que usted me hacía, que por qué no habíamos hecho eso si ya sabíamos dónde estaban. Sí, bueno, lo dice la oposición. Sí, no, lo que usted me trasladó. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos como lo estamos haciendo con las características actuales, no fuera posible que la población continuara realizando su actividad normal. ¿Por qué? Nosotros vamos a una colonia, por ejemplo, que es uno de los puntos de extracción. Entonces esa colonia tiene su calle principal, donde circula, donde convergen todos los pasajes, y esa calle principal ya en el día normal tiene mucho tráfico. Entonces si nosotros ponemos puntos de control en esa calle, vamos a generar tráfico y tardanza a la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos suficientes efectivos, hacemos los registros en los pasajes. Y entonces ya la gente que sale de su pasaje ya se incorpora a donde se incorpora el resto, ya sin tráfico. Bueno, esa es una de las tantas cosas que estamos haciendo. Y ese audio que se decomisa, ministro, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? ¿Cuál de todos? Uno de los que circuló ahí, en el cual hacía referencia de que está pasando en Soyapango, mira a ver si podés desplazarse porque ya van a la nueva, algo así. Claro, bueno, hay varios de esos. Hay varios. Bueno, de hecho, con lo que yo conversaba con este corredor de Clica, pues hay muchas cosas de qué es lo que les está pasando a ellos. O sea, qué es lo que está pasando en verdad en las pandillas. Y lo que sucede es que nosotros con todo eso, aparte que hay otros estudios que lleva la policía, uso de tecnología, el apoyo que da la Fiscalía en estas operaciones, nos permite ir, dice Sun Tzu, conoce al enemigo y triunfarás. O sea, si no conocemos cómo actúan, pues obviamente vamos a andar haciendo lo que hicieron los anteriores. Cuando se captura a una persona como la que usted dice, se logra capitalizar información con ellos. Bueno, hay procedimientos que tiene policía, eso no lo hacemos nosotros, que tiene para interrogatorio, investigación y todo eso. Hay otros trabajos que hace policía para saber qué es lo que está pasando. Pero con lo que usted dice, nosotros sabemos que si alguien se mueve de ese municipio a otro, pues ya lo que yo le explicaba, tenemos otro dispositivo en el resto de municipios que nos permite actuar de inmediato también. Actuar de inmediato y
ubicar a estas personas y ponerlos a disposición de la autoridad. Pero de todas maneras, les va a llegar también su cerco a esos lugares. Ok, ¿va para otros municipios, decía usted? Bueno, van a dar otro cerco en otros municipios. Le voy a decir el concepto. El concepto es El Salvador libre de maras y pandillas. Y cuando nosotros todavía no hayamos logrado ese objetivo, vamos a continuar realizando estas operaciones hasta lograr ese objetivo. Ministro, como siempre, gracias por colocarnos desde luego y actualizarnos con la información y específicamente sobre este tipo de actividades que sin duda alguna marcan la pauta de lo que es la fase 5 del Plan Control Territorial. Le agradezco muchísimo de que nos haya acompañado esta mañana, día martes de temas de seguridad, como lo hemos denominado. Gracias por haber acompañado. No, gracias a usted y gracias a la población que nos sintoniza y nos permite entrar a sus hogares. Al mismo tiempo les agradecemos y les incentivamos a que continúen denunciando, que ya no tengan miedo. La autoridad está con ustedes. Los pandilleros ya no tienen el poder, han perdido el control, el Estado tiene el control del territorio. Y aquellos especialmente que lo ven y le dicen en la calle dónde lo ven, ¿verdad? Sí, bueno, para la persona que me ha encontrado, al niño que es de ahí de la Modelo, a la otra persona que encontré allá en la 22 de abril, también le mando un fraternal saludo. Gracias a ellos que nos ven acá a través de esta plataforma. Gracias, ministro. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Quédese con nuestra programación. Viene Arriba Mi Gente con todo ese poder de energía para que usted pase también una feliz mañana con nuestra programación. Gracias, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.